La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Qué bueno que estás aquí en este tiempo. Vamos a orar a nuestro Dios, porque dice su palabra que cada mañana sus misericordias son nuevas y grande su fidelidad. Él es fiel. Vamos, dale adoración a tu Dios. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
gozarnos en Él. Él es nuestra victoria. En Él somos victoriosos. Amén. En pecado estaba yo, en vergüenza y dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. Vamos a decirlo: en sus hombros, en sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz, y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, y con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, y Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. En su amor, y en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Amén. Gracias, Señor, por tu victoria, porque es por esa victoria, Señor, que tenemos entrada a tu presencia para adorarte. Exaltado fue a los suyos,
vida entregó y como cordero se ofreció, mas yo le exalto, le levanto y su nombre engrandeció. Eres Jesús, Hijo de Dios, digno de gloria y adoración, el que murió, resucitó, sobre la muerte resplandeció, y exaltado fue a lo sumo, coronado con poder. No le importó ser un hombre, de su gloria descender, y en la cruz su vida entregó, como cordero se ofreció, mas yo le exalto, le levantó y su nombre engrandeció. Eres Jesús, Hijo de Dios, digno de gloria y adoración, el que murió, resucitó, sobre la muerte resplandeció. Tú eres Jesús, Hijo de Dios, digno de gloria y adoración, y el que murió, resucitó, sobre la muerte resplandeció. Levantaste con poder, exaltado hasta lo sumo, y no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Declaramos tu señorío, declaramos tu victoria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Decimos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro
resucitó, sobre la muerte resplandeció. Tú eres Jesús, Hijo de Dios, digno de gloria, adoración. y el que murió resucitó, sobre la muerte resplandeció. Saludos, les habla Esteban Schnedler. Quiero invitarte a regresar varios siglos conmigo, al siglo XIV. Vamos a regresar entre los años 1345 y 1353. Se calculaba que la población era entre 130 y 150 millones al principio de ese tiempo. Al final se había reducido mínimo 50 millones y lo más seguro es más, por lo menos la mitad de la población de Europa. ¿Qué era la causa? La famosa peste negra. Cuando llegó esta peste a Europa, por casualidad también vino de China y entró por Italia, suena familiar, ¿no? ¿Cómo reaccionó la gente en ese tiempo? Bueno, habían varias reacciones. Una era los que les llamaban los flagelantes. Estas eran personas que portaban cruces y se postraban en el suelo en forma de cruz también. Y ellos se castigaban a ellos mismos con látigos hasta chorrear sangre. ¿Qué era el propósito? Bueno, ellos iban de ciudad en ciudad y lo hacían en el centro de la ciudad. A veces entraban a las iglesias y después se salían, lo hacían frente a la gente, y la idea era pagar por los pecados que se habían cometido, que había traído la peste. Otras personas eran los que les llamaban los hedonistas. Estas eran personas que decían: nos estamos muriendo de todos modos, mejor vivimos la gran vida, la fiesta. Y estaban totalmente con la rienda suelta a todo deseo carnal que se les ocurría, porque iban a morir de todos modos, según ellos. Había otro tercer grupo que, como la iglesia tradicional no había podido encontrar una respuesta a esta peste, ellos dijeron: a lo mejor tenemos que encontrar un chivo expiatorio, a ver quién la acusamos de esta peste. Como por medio de la iglesia no se había podido apaciguar, reducir o terminar esta plaga. ¿Y quién era ese chivo expiatorio? Los judíos. Y había muchos ejemplos, pero en uno, por ejemplo, en Estrasburgo, una ciudad que se encuentra en Alemania hoy, juntaron a todos los judíos y en febrero 14 de 1349 los mataron a todos. Tomaron una semana para matar a todos los judíos, y eso era antes de que llegara la plaga. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ellos pensaban que si lo hacían antes de llegar la plaga, entonces no tendrían plaga, porque los judíos eran la razón, según ellos. El resultado de esta persecución a los judíos era 80 de estas comunidades judías fueron totalmente borradas del mapa. Así los aniquilaron. El Papa Clemente VI reconoció que tantos judíos como gentiles habían muerto, entonces no tenía sentido acusarles a ellos, pero esto era ya mucho después. Y también el Papa notó que la plaga en esas ciudades donde habían corrido a los judíos o los habían aniquilado, perseguido, la plaga cuando llegó, la plaga también les era mucho más feroz. Bueno, ¿qué causó todas esas reacciones? Diferentes reacciones de las personas. Tal vez lo mismo de hoy cuando llega una plaga a nosotros. No es tan severo, pero uno solo tiene que ir al supermercado
y ya encuentra los pleitos. Escuché hoy precisamente de alguien que apuñaló a otra persona en el estacionamiento de un supermercado porque se estaban peleando por el papel higiénico. Imagínense, la gente se vuelve loca cuando vive en temor. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Hoy en día, a veces tenemos algunas de las mismas reacciones o diferentes reacciones, pero todas causadas por el temor. Leí hoy en esta mañana, una persona escribió esto en el contexto del coronavirus. Dijo, estoy verdaderamente atemorizado. Mis dudas son reales, mi temor es real, mi enojo es real. ¿Cómo sigo liderando la iglesia así? ¿Vamos a recibir suficientes ofrendas para sobrevivir? ¿Perderemos la iglesia por la crisis económica? Francamente, tengo miedo. Quiero decir, estoy aterrorizado. Tengo miedo por mi esposa. Tengo miedo por mi familia. Tengo miedo por mi iglesia. Tengo miedo por mi comunidad. Tengo miedo de todo. Perdónenme, pero tengo que ser sincero. No me respondan con frases cristianas comunes ni trillados. Esto fue escrito por un pastor en un grupo de pastores en el Facebook. Imagínense, si un pastor está tan aterrorizado, ¿cómo él va a poder liderar las ovejas durante este tiempo que muchos están aterrorizados? Bueno, como siempre, queremos ir a las Escrituras y ver qué es lo que nos dicen las Escrituras. Y a ver si tenemos consuelo en las Escrituras. Y nos damos cuenta que las Escrituras tienen mucho consuelo para nosotros. Vamos a ir rápidamente en los textos. Romanos 8:15 dice de esta manera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nota la conexión entre el temor y la esclavitud. Si vives en temor, tú no estás viviendo en la gracia de Dios, sino bajo la ley, porque es la ley lo que produce el temor. ¿Por qué? Porque la ley no era algo que se podía cumplir. Y eso, y se sabía que el castigo era severo cuando no se cumplía la ley. Entonces la consecuencia de no vivir en la gracia y la confianza en Dios y cuando se vive en temor es que literalmente nos estamos poniendo bajo la ley. Miremos lo que dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, fíjense lo que dice, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es otro texto que dice algo muy similar. Note otra vez la comparación de estas dos cosas, o la conexión. Temor de la muerte, temor, y se someten a servidumbre. O sea, te sometes a servidumbre por el temor y eso produce temor de muerte. Este es un punto muy importante porque si el diablo te puede someter al temor, él también te puede controlar. ¿Cuántos saben que el diablo anhela poder controlarnos? La mejor manera de hacerlo es por el temor. Ahora miremos lo que dice Dios al respecto. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vemos el mismo concepto otra vez, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor. Donde hay temor, se tiene miedo de castigo. Pero el perfecto amor de Dios, dice, echa fuera el temor. ¿Y cuántos saben que el amor de Dios es perfecto? Entonces podemos observar que el vivir en temor es el resultado de no haber recibido el amor perfecto de Dios. Y cuando una persona no recibe ese perfecto amor, vive en temor. Piensa, ¿por qué vive en temor? Porque piensa que Dios quiere castigar cualquier error que ellos hagan. Cuando viene un reto a la vida, asume que es castigo de Dios. Cuando algo te ha ido mal,
incluso se te poncha la llanta del carro, o miremos algo más serio, pierdes tu trabajo. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué pecado cometí porque Dios me está castigando? Eso es vivir en temor. Y eso no es haber recibido el amor de Dios, hermanos, porque Dios no está en el negocio de castigarnos. Ya todo el castigo de nuestro pecado fue puesto sobre Jesucristo. Miremos Isaías 54:14. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Ese es el deseo de Dios, y este es el Antiguo Testamento, diciendo esto, que el temor no se acercará de ti. Dios no quiere que vivamos en temor, ni de las cosas que nos puedan pasar, y mucho menos de Él, que vino para darnos vida en abundante. Es el diablo, el enemigo, que viene a hurtar, matar y destruir. No acusemos a Dios de hacer lo que dice la palabra de Dios que hace el diablo. Que 2 Timoteo 1:7, que muchos lo conocen, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué tipo? De poder y de amor y de dominio propio. Entonces, como creyentes, ¿cómo vivimos en ese amor de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Dios desea que nosotros habitemos y moremos en su presencia, no simplemente pasar unos momentos devocionales. Vamos a examinar Salmo 91. No tenemos tiempo para hacer todo el Salmo, pero vamos a leer unos versículos que nos deben de dar mucho consuelo en un tiempo de dificultad. Vamos a comenzar el versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos hemos oído ese hermoso texto? En total, morar ahí nos protege de muchos peligros. Si leemos todo el Salmo, nos vamos a dar cuenta que morar en la presencia de Dios nos protege, dice, del lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno, la saeta que vuela de día, pestilencia que anda en oscuridad, mortandad que en medio del día destruye, el tropiezo de mi pie y el horror de una bestia. Todas esas cosas son literal o metafóricamente razones para causar el temor. Y dice que el que mora en la presencia de Dios no tiene por qué temer estas cosas. Seguramente no hay ninguna persona que no le gustaría los beneficios de vivir en la presencia de Dios. Tantas cosas de que nos protege y nos provee. Tantos beneficios. Son realmente asombrosos. Si todo creyente viviera con estos beneficios, a ninguno le faltaría nada jamás. Todos estarían tan bendecidos que su preocupación más grande sería cómo voy a bendecir a otras personas. Entonces, un principio que vemos aquí es que para la persona que mora en Dios o en la presencia de Dios, no hay ningún peligro del cual Dios no lo protege. Y en el Salmo nos provee dos cuadros de protección. Uno era el calor de un pájaro, de las alas de un pájaro. Y otro es la dureza de un escudo. Ahora, pero todas esas promesas son para las personas que habitan o moran en la presencia de Dios. A primera instancia pareciera que nos está diciendo la misma cosa, que se está repitiendo la misma cosa, abrigo y sombra. Pero en el original es bien interesante cuando uno lo estudia. La palabra abrigo, cuando habla del abrigo, tiene más la idea de un refugio secreto. Un refugio secreto donde Dios te está protegiendo. Algunos han interpretado esta frase como decir algo más como habitar en el lugar secreto del Altísimo es lo que debemos hacer. Y morar bajo la sombra del Omnipotente es el resultado de habitar en ese abrigo o lugar secreto. Qué linda manera de verlo, ¿no? Qué linda promesa de Dios. El lugar donde nosotros habitamos es el lugar donde habitamos. Literalmente significa un punto fijo
no que se mueve de aquí para allá, sino que es un punto fijo donde Dios nos protege, no es algo esporádico. Omnipotente es una referencia a Dios como proveedor y protector. ¿Cuántos sabían que Dios es tu proveedor y tu protector? No es tu trabajo, no es tu jefe, no es el gobierno. Tu proveedor y tu protector es Dios. Esas otras cosas son herramientas que Dios usa. Pero el que realmente te protege y te provee es Dios. Ahora, otra vez Salmo 91:1. El que habita el abrigo o el lugar secreto del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra sombra también es muy interesante. Se usa la misma palabra hebrea en la historia de Josué y Caleb, cuando ellos estaban hablando de los gigantes en Canaán. Recuerdan, ellos fueron como espías a investigar a Canaán y regresaron. Y en Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Dios. Están hablando Josué y Caleb. Ni temáis, otra vez la palabra de temer, no temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué no los debemos de temer? Josué, Caleb, ¿por qué no los debemos de temer? Son gigantes. Aquí nos dice por qué. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, note esa palabra, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Por qué no los vamos a temer? Porque con nosotros está Dios. Dios es nuestro amparo. El amparo de ellos se ha apartado. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto esta palabra amparo? Porque esta palabra amparo, que leemos aquí Números 14:9, en el hebreo es exactamente la misma palabra traducida sombra en Salmo 91:1. Lo que Salmos 91:1 está diciendo es que cuando moras con Dios o en la presencia de Dios, esa habitación es un amparo, es una defensa para ti contra la peste, contra el enemigo, contra los dardos del enemigo. Es tu amparo. Cuando moras en la presencia de Dios constantemente, estás bajo la protección o la defensa de Dios mismo. Pero es una promesa condicional. Sigamos. Versículo 2. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vemos un principio aquí. Estas promesas se activan con la voz. Hay que abrir la boca y declarar las promesas. Dice David, o realmente se piensa que este salmo lo escribió Moisés. No tanto David, es lo que dicen la mayoría de los eruditos bíblicos. Pero hay personas que dicen, pues yo nunca podía declarar que estoy sano si no estoy sano. Yo no puedo declarar que soy próspero, porque si no soy próspero, porque yo no quiero manipular a Dios o yo no quiero ser hipócrita. Mira, no es manipulación declarar lo que Dios dice de ti. No lo es. No es manipulación decir lo que Dios dice que Él ha hecho en ti. La verdad es que cuando estamos rodeados de tantas cosas, situaciones negativas, y declarar que Dios está todavía a mi lado y que me ama y que yo ganaré, que yo saldré adelante, eso se necesita mucha fe y humildad. Hay personas que por sus experiencias, cuando no han visto personas sanadas, por ejemplo, dejan de declarar la palabra de Dios que dice que ellos son sanos en el nombre de Jesús. Permitimos que nuestra experiencia determine nuestra teología, en lugar de lo que dice Dios determine nuestra experiencia. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Noten eso específicamente. Es como que esto pudiera haber sido escrito en el siglo XXI. La peste destructora es una referencia a plagas. Si llega una plaga donde vives,
No tienes que ser víctima si estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero si tú solo le visitas a Dios de vez en cuando, solo lo visitas los domingos, 1 hora, 2 horas, pero el resto de tu vida te portas como una serpiente con rabia, no estás morando bajo la protección del Omnipotente. Puedes tener muchos problemas y no es el castigo de Dios. Simplemente tú no estás aprovechando el abrigo que Él te protege de las cosas naturales o de los ataques del diablo. Entonces, declarar la palabra de Dios cuando no es lo que estás experimentando en el momento, eso más bien demuestra fe y confianza en Dios. Y Dios a lo que más responde es confianza en Él y su palabra. Ahora, esto no significa que uno nunca va a tener problemas. Claro que no puede. El que piensa eso, pues no ha vivido. Incluso personas como Daniel estuvo en el foso de leones. Dios no lo protegió antes de llegar al foso de los leones. Los 3 hebreos llegaron al fuego. Dios no previno que entraran al fuego. Pero ¿qué sí hizo? Los protegió de en medio del fuego. Protegió a Daniel en ese foso de los leones. Dios sigue a nuestro lado, no está enojado con nosotros, porque todo el enojo lo recibió Jesucristo para nosotros, todo el castigo lo recibió Él. Si nunca tuviéramos retos en esta vida, ¿de qué nos libraría Dios? Y cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que pagar como estos flagelantes en el siglo XIV, que tenemos nosotros que pagar por los pecados, porque Dios nos está castigando. Es un insulto a Jesucristo, porque le está diciendo a Jesucristo que el sacrificio de Él no fue suficiente. Amigo, hermano, ¿cuántos sabemos que el sacrificio de Jesús pagó el 100% por nuestros pecados? Porque nosotros éramos incapaces de hacerlo. Vamos a ver un versículo más. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Eso describe como una gallina protege sus pollitos. Pero si un pollito se sale de su abrigo durante un fuego, una granizada, y se muere, no es culpa de la gallina. Tampoco fue castigo de la gallina. La gallina no le dijo al pollito, si te sales de donde yo te estoy protegiendo, te voy a castigar. No, los elementos naturales se encargaron de matar al pollito. Pero no fue castigo de la gallina, de su madre. Porque otra vez toda nuestra culpabilidad fue puesta. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque no quiero que nosotros estemos pensando que cuando llegue una peste es castigo de Dios. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a matarte. Otra vez, no acusemos a Dios de hacer lo que hace el diablo en nuestra vida. Dios es el que nos trae consuelo, protección y provisión en medio de la tempestad. Cuando nosotros nos exponemos porque salimos del abrigo de Él, nosotros sufrimos las consecuencias porque no estamos detrás de su escudo o bajo sus alas. Cuando nosotros persistimos en pecado, hay consecuencias que tienen como raíz no estar bajo esa protección de Dios que nos protege del enemigo devorador. No consecuencias porque Dios está enojado, consecuencias porque el pecado en sí trae consecuencias en este mundo muy serios. Muchos son más influenciados por su cultura o su medio ambiente que la palabra de Dios. Estoy hablando de creyentes, lo voy a decir de esta manera. Muchos son influenciados por la palabra, pero controlados por la sociedad y nuestra cultura y nuestro ambiente. No permitamos esto. Seamos controlados por la palabra de Dios.
porque tu experiencia pudiera ser completamente diferente si vivieras en la presencia de Dios. Y muchos de ustedes lo hacen y saben de lo que estoy hablando. Ahora quiero darles un ejemplo de lo que estamos hablando. Tal vez ustedes han oído de John G. Lake. Era un hombre con un ministerio muy fuerte de sanidad, tal vez el más fuerte en la historia del mundo, posiblemente. Él vivía en el estado de Washington y su ministerio de sanidad era tan fuerte que el mismo estado de Washington le dio una licencia de médico porque tenía mejores resultados con sus oraciones en sanar a la gente que los mismos médicos, aunque no tenía ningún entrenamiento en el área de medicina. Y en la ciudad de Spokane, Washington, había 2 hospitales y un hospital se cerró por falta de clientes y fue elegida una de las ciudades la más sana del país por varias generaciones. Bueno, resulta que había una plaga, llegó una plaga a ese lugar y como él era oficialmente médico, lo llamaron a un gimnasio donde estaban poniendo a todos los enfermos que estaban llegando por esta plaga. Y él llegó ahí y vieron una persona que estaba echando espuma por la boca y al punto de morir. Y otro médico le dijo a él que estaba parado junto a él, dijo, qué bueno que tenemos una vacuna contra esto. Y John G. Lake le respondió, ¿hay una vacuna? ¿Cuál vacuna? Y el otro médico se asombró y dice, ¿cómo tú eres médico y no sabes, no te has vacunado? Y le entró un ataque de pánico y le dijo, tú no puedes estar trabajando con todos estos enfermos sin una vacuna, te vas a morir. John G. Lake tranquilamente le dijo, pues ningún germen puede tocar mi cuerpo y vivir. El otro médico, bueno, el que era médico, se burló de él. Pero John G. Lake había sacado esto del Salmo 91. Y aunque este médico se burló de él, decidieron hacer una prueba. Pusieron unos gérmenes bajo un microscopio en el portaobjetos de un microscopio. Y en el microscopio se asomaron y pudieron ver los gérmenes sobre este portaobjetos moviéndose en como una saliva, un líquido. Podían ver literalmente los gérmenes en este microscopio que estaba matando gente. Pero mientras los observaban, John G. Lake sacó su dedo y puso su dedo sobre ese portaobjetos. Y los otros médicos solo estaban esperando que se muriera. Pero después volvieron a ver en el portaobjetos y notaron que alguien sí se estaba muriendo. No era John G. Lake, eran los gérmenes que se estaban muriendo. Hermanos, imagínense si todos viviéramos así, que cuando los gérmenes nos atacan a nosotros, el virus nos ataca a nosotros, la plaga nos ataca a nosotros, y más bien es que la plaga que se muere, que son los gérmenes que se mueren y no nosotros. Pero la mayoría de los creyentes, desafortunadamente, entramos y salimos de la presencia de Dios, entramos y salimos. En parte, tal vez es porque enseñamos la importancia de tener momentos de oración, momentos devocionales, momentos de estar en su presencia, y todo eso es muy bueno. Pero eso es muy lejos de morar en su presencia. ¿Cuánto tiempo oras cada día? Es una pregunta muy común. Y a veces queremos hacer comparaciones. Lloro 30 minutos, lloro 1 hora, lloro 2 horas. Está bien, nada de malo tiene eso. Pero ¿por qué no pasar el día en la presencia de Dios? No importa si estoy manejando, si voy en el bus, puedo estar en comunión constante con Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo ideal orar? Todo el día. Porque es estar en la presencia, es morar, es hablar todo el día. Yo no le pongo una hora fija a mi esposa para que ella platique conmigo, que me platique de 7 a 8 de la noche. Ese es su tiempo, mi tiempo dedicado a mi esposa, que no me hable en ningún otro momento. Si esa era mi filosofía, estoy seguro que ya no tendría esposa. Pero a veces tratamos a Dios así. Y estamos bien orgullosos de que pasamos nuestra hora con Dios.
pero Dios quiere que moremos en su presencia. No estoy diciendo esas otras cosas son malas, pero no es lo mismo que estar en la presencia de Dios. Ahora notemos lo que dice Juan 15:14. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. No dice visitadme de vez en cuando, dice permaneced. ¿Sabe que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor viene y mora en nosotros? Eso es un dado, eso es un hecho. Pero Jesús no está hablando de que Él more en nosotros, nuestra salvación. Él está diciendo que ahora también nosotros moremos en Él, que vayamos en las dos direcciones. Él en nosotros, que produce nuestra salvación, produce la vida eterna. Pero ahora que tomemos la decisión de permanecer en Él, en su palabra. Y si lees Juan 15, puedes darte mucho mejor idea de lo que está hablando Jesús. No hay tiempo de entrar en más detalle, pero te animo a que lo hagas. Ahora vamos a regresar a la peste negra, donde comenzamos en Europa. Saben que hubo lugares, pueblos, comunidades donde casi el 100% de la población murió. Pero había un pastor donde la plaga estaba devastando, destruyendo los pueblos, las comunidades a su alrededor. Y él tomó este Salmo 91 y se paró en el lindero de su pueblo y comenzó a declarar: ninguna plaga vendrá cerca de este pueblo. Este pueblo mora en la presencia de Dios. Aquí en el nombre de Jesús no llegará ninguna plaga. ¿Y sabe cuántas personas murieron en el pueblo de él? Cuando alrededor de él habían pueblos enteros que se estaban muriendo. ¿Cuántos murieron en su pueblo? Ni uno solo. Ni uno solo. Hermanos, esta palabra es vida. No es tinta en una hoja de papel. La palabra de Dios es viva y eficaz. Produce vida, eficacia en nuestra vida, si la permitimos que lo haga. Isaías 26:3, los que me conocen saben que ese es uno de mis textos favoritos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Memorícelo. Comienza con el pensamiento, no con oración. Esto no dice si oras lo suficiente, vas a tener este resultado. No dice que ores por paz. Interesante, ¿no? ¿Cuántos oran, pastor? Ore para que Dios me dé paz en mi vida. Pero aquí no está diciendo que ores por paz. Está diciendo que pongas tus pensamientos en el Señor y el resultado natural va a ser paz. Pero nosotros queremos que otros oren para ponerle la responsabilidad sobre ellos, de orar por nosotros, y nosotros no tomar la responsabilidad de poner los pensamientos en Dios y meter nuestra nariz en la palabra de Dios. Y estamos como este pastor que leí al principio, que está atemorizado. ¿Cómo es posible estar leyendo la palabra de Dios y vivir atemorizado? No es posible, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero dice aquí, cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hemos confiado en Él. Cuando todo a mi alrededor se está desbaratando y yo tengo mi vista, mi pensamiento en Dios, Dios responde. Porque no hay nada que le anime más a Dios que nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero noten ese verbo, persevera. Esta palabra perseverar significa agarrar y no soltar. Como si tu vida dependiera de eso, porque así es. Significa sostener, apoyarse en o agarrarse de, reposar, sustentar, apoyar, asegurar, confiar. Nota por qué, otra vez, porque demuestra que en Dios estás confiando. Si tú estás estresado por situaciones a tu alrededor, te puedo decir por qué estás estresado. No son las circunstancias, es que tú estás poniendo tus ojos en las circunstancias. Es simple, tu pensamiento no está
en Dios. Entonces este principio, Isaías 26:3, es tan importante. Si no estás en perfecta paz, no necesitas oración para que Dios te toque. Es porque tu mente no ha permanecido en Él. Necesitas renovar la mente. Filipenses 4:6-8 dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué significa nada en el griego? Significa exactamente esto, nada. Nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me has dado paz. Y la paz de Dios, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es tan poderoso que ni se puede entender. ¿De dónde viene esta paz? Esta paz no tiene sentido a la luz de lo que estoy experimentando ahorita. Dice, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres protección? ¿Quieres la provisión de Dios? Pon tus pensamientos en Él. Y el resultado natural va a ser que te va a dar esa paz. Un niño bien nutrido, no lo necesitamos agarrar uno por las patitas y otro por el cuello y jalarlo para que crezca, para que se extienda. Eso sería locura. Solamente hay que nutrirlo correctamente y él va a crecer. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Ponemos nuestros ojos en Él y naturalmente viene esta paz y esta protección. Joyce Meyer tiene una frase que me gusta mucho. Dice, piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Deberíamos siempre hacer eso. Ponernos a pensar en qué estoy pensando. Estoy viendo tantas noticias que me deprimen, pero no he ni abierto la palabra de Dios, nomás lo tengo ahí como adorno. Piensa en esto y pídele la revelación a Dios. Mi último texto, y Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Si el amor de Dios que echa fuera todo temor está derramado en tu corazón, ¿por qué vas a temer? Y en último caso nos morimos, vamos al cielo y salimos ganando de todos modos. Nosotros no podemos perder. O Dios nos protege o vamos al cielo y estamos en la mejor salud posible. Nosotros como creyentes no podemos perder. Pero necesitamos una revelación de este amor de Dios. Vamos a orar. Yo te invito a cerrar los ojos para que oremos juntos y le pidamos una revelación sobrenatural a Dios por su amor, por nosotros, que echa fuera ese temor. Y si tu amigo nunca has entregado tu vida a Cristo, te invito primero a hacer esta oración conmigo. Nada más ahí cierra tus ojos, inclina tu cabeza, o si quieres con los ojos abiertos, no importa, Dios todavía te escucha. Pero hagamos esta simple oración de entregar nuestra vida a Él. Porque esto realmente no te va a funcionar tan bien si no eres hijo de Dios. Pero Dios te ama tanto, está apasionadamente enamorado de ti y quiere que tú le entregues tu vida. Si deseas entregar tu vida hoy, porque la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Te invito, oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Repita tras mí, amigo. Señor Jesús, te doy gracias que tú diste tu vida por mí. Te doy gracias que tú fuiste crucificado, muerto, pero resucitado en vida. Y ahora yo tomo la decisión de entregar mi vida, de entregar mi corazón a ti y recibir todo ese perdón de mis pecados que tú ya has pagado. Gracias, Señor Jesús, yo te recibo. Ahora yo te declaro como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén.
Si tú hiciste esa oración conmigo por primera vez, tú cambiaste tu destino eterno. Y también tienes un Dios que está apasionadamente enamorado de ti. Le has abierto las puertas para su protección y provisión. Ahora, si tú eres creyente y estás viviendo en temor, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor. Yo sé que me amas. En mi cabeza he sabido que tú me amas. Y yo sé que tu amor echa fuera todo temor. Y yo te pido en este momento una revelación sobrenatural de tu amor por mí. Yo recibo ese amor y yo te doy a ti todas mis preocupaciones, todos mis temores, te los entrego a ti, porque tú puedes donde yo no puedo. Ahora, ayúdame a enfocarte a ti en mi vida. Gracias, Señor, que no me has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que tú me has dado un espíritu de triunfador, que soy más que vencedor. Y eso significa vencedor sobre todo germen, sobre todo peste, sobre toda peste, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu protección y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigo. Dios te bendiga. Viva en victoria y no temor. Dios te bendiga.